Bienvenidos Daniela Zutowski y Hernán Castro de Cushman, gracias por acompañarnos. Creo que empezabas vos, Daniela, con la parte de los datos duros, ¿sí? Y bueno, como les dije recién, anímense a preguntar y los vamos a ir interrumpiendo. Daniela, adelante. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como dato técnico, por ahí por las dudas, arriba a la derecha, si quieren, pueden cambiar la vista para ver la presentación un poco más grande, pueden poner vista del hablante. Y bueno, arrancamos. Bueno, yo soy Daniela Zutowski, trabajo en la parte de investigación de mercado, así que hoy vamos a hablar un poco de los indicadores principales del mercado de oficinas en Buenos Aires, después un poco a nivel regional qué está pasando, y por último las tendencias y algunas cuestiones más que estamos viviendo todos en este momento con la pandemia. Para empezar con el mercado de oficinas, hacemos una introducción, vamos a hablar del stock de clase A y clase B, vacancia, precio pedido, absorción y producción. Bueno, les presento el mercado de oficinas, como podrán ver en el mapa de oficinas, las oficinas en general se concentran en distintas áreas que denominamos submercados, a diferencia del mercado regional, del mercado residencial, que es más heterogéneo. Las oficinas se concentran, por un lado, en la parte céntrica, que le llamamos CBD, donde tenemos la parte de Retiro, Catalinas, 9 de Julio, Microcentro, Puerto Madero, y una zona no céntrica, más hacia el norte de la ciudad, que es el non-CBD, donde podemos ver todo el sector de Corredor Panamericana, el nodo, que es el cruce entre Panamericana y General Paz, donde está el Shopping Dot, y a lo largo de Libertador, tanto la parte de provincia como de Buenos Aires. ¿Cómo se compone este inventario? Bueno, tenemos oficinas clase A y clase B. Las oficinas clase A son edificios más premium, muchos más nuevos, con plantas mayores a 700 metros cuadrados, tienen mayores niveles de seguridad, amenities, algunos se categorizan hasta incluso en LEED, y se ubican grandes empresas nacionales y multinacionales. Tenemos un stock de alrededor 1.400.000 de metros cuadrados, donde mayormente se concentran en el área de Catalinas, Puerto Madero, como pueden ver en el mapa, y en la zona de Panamericana y Nodo es hacia el área no céntrica, donde también tenemos gran cantidad de metros. Por el otro lado, los edificios clase B se concentran en la zona más tradicional, financiera, la zona céntrica, por eso podemos ver que Microcentro y Catalina son los que mayor metros cuadrados tienen. También tenemos un inventario bastante similar al de clase A, que es 1.400.000 metros. Y en el área hacia el norte, en la área non-CBD, no hay tanta superficie de metros cuadrados como lo hay en el centro. En estos mapas de calor, un poco lo que queríamos diferenciar era que, si bien la superficie de nuestro inventario es bastante similar en metros cuadrados, la cantidad de edificios clase A es mucho más inferior que la de clase B. Como podemos ver, en el CBD, en la zona central, en clase B tenemos 140 edificios, y en clase A 50. Esto se debe justamente también por el tamaño, ¿no?, de estos edificios. Y en el non-CBD tenemos clase A 41 edificios y clase B 100. Superficie disponible. Vamos a hablar clase A, tenemos una vacancia del 9% en este segundo trimestre del año, es un 15% superior
al trimestre anterior, tenemos una mayor superficie disponible de 127.000 metros cuadrados que se concentran más que nada en Puerto Madero, Catalinas y Libertador en la parte de capital. Y donde tenemos menos oferta de espacio disponible es en la zona de Retiro y 9 de Julio. Haciendo un poco más de foco en el área central, la vacancia está en 7,8%, con 70.600 metros cuadrados disponibles, como dije anteriormente, más que nada en Catalinas y Puerto Madero. Y en la zona no céntrica tenemos una vacancia un poco más alta de 11,2%, pero la superficie disponible es de 56.000 metros cuadrados, principalmente Libertador Cava. Tenemos hoy en día el Centro Empresarial Libertador, que es el que está ahí marcándonos, digamos, este gran auge de este submercado que todavía no tiene tantos edificios clase A. Respecto a clase B, si bien tenemos una vacancia del 7,7% que se viene manteniendo a lo largo del último año, con una superficie disponible de 111.000 metros, concentrada más que nada en Puerto Madero y Catalinas también, me gustaría un poco decir que, si bien parecen muchos metros cuadrados disponibles, incluso en cada submercado, hoy en día es muy difícil encontrar estos metros cuadrados en un mismo edificio, y especialmente pisos consecutivos, que es algo que para las grandes empresas es bastante crucial, y no hay tanta oferta por ese lado. Especialmente en el mercado de clase B, está toda la disponibilidad muy particionada. Respecto al precio pedido de clase A, tenemos un promedio total de 28 metros cuadrados, $28 el metro cuadrado. En el CBD tenemos un promedio de $29 y en el non-CBD de $26,8. En este gráfico observamos el precio promedio por submercado, donde Libertador Cava justamente hoy en día es el que tiene el valor más alto, por el Centro Empresarial Libertador, que es el que está elevando ese promedio, pero Catalinas Plaza Roma se mantiene también como uno de los valores más altos, en 31,5. Por el otro lado, Microcentro, por ejemplo, es un precio más bajo, pero también está relacionado con la poca oferta que hay, tanto en el inventario, los pocos edificios que hay, clase A, y también por la poca disponibilidad. Acá podemos observar en precio versus vacancia, a lo largo de los últimos 5 años, vemos que en el 2017 tuvimos un pico, donde la vacancia fue bastante baja, un 3%, que después se fue equiparando en 2018, 2019, y ahora estamos viendo un aumento de toda esta superficie disponible. Respecto al precio, teníamos valores más altos en el 2017 y 2018, pero en el 2019, no sé si se acuerdan, entre el 2018 hubo un gran aumento del valor del dólar, entonces en realidad no es que los precios bajaron, sino que se ajustaron a este valor, y hoy actualmente no estamos viendo todavía un impacto en el precio, por el momento se mantiene. Absorción, para explicar un poco qué es la absorción, bueno, la absorción negativa son los metros cuadrados que se liberaron, la superficie que se desocupó durante este trimestre, que fue más que nada en la zona de Panamericana y Libertador.
Por el otro lado, la absorción positiva, que son los metros que se tomaron, podemos ver que hubo mayor movimiento en el área de Panamericana. La absorción neta justamente es esta superficie ocupada menos esta superficie liberada, que en el segundo trimestre nos está dando un número negativo de casi menos 12.000 metros cuadrados, justamente por todos estos nuevos metros que se liberaron. Históricamente, acá podemos ver cómo esta absorción neta, junto con la superficie entregada, es decir, los nuevos edificios que ingresaron al mercado, en cierta manera están relacionados. En el 2016 tuvimos una gran absorción de metros, pero no así tantos edificios nuevos. En cambio, en el 2018 tuvimos mayor ingreso de edificios que de metros ocupados. Y ya en el 2019 eso se vio mucho más parejo. Actualmente hoy, a esta fecha del 2020, solamente, bueno, tuvimos el ingreso de un solo edificio, que es el centro empresarial, que bueno, todos sabemos la razón porque no hay nuevos edificios, ya que la construcción está parada, pero en general podemos decir que a lo largo de los últimos años, todos los nuevos edificios que entraron, ya previos a su inauguración, fueron alquilados en gran proporción. Es decir, que las empresas están buscando nuevas oportunidades y nuevos lugares para ubicarse. Para ver un poco el futuro, hoy en día tenemos más de 220.000 metros cuadrados en construcción. Están repartidos bastante equitativamente entre el área central y no central. Tenemos un gran potencial en la zona de Catalinas, con 79.000 metros, y en tanto el corredor Dardo Rocha y Panamericana, con 57.000 metros y 37.000 metros. Estos serían los supermercados que más crecimiento tendrían. Bueno, no sé si antes de pasar a un poco a la parte regional, si alguien, Hernán, si te gustaría hacer algún comentario. Te voy haciendo una preguntita mientras alguien se anima y va preguntando. Históricamente, o al menos en los últimos años, ¿han visto que la demanda ha ido acompañando la oferta de metros? ¿O la oferta de metros ha superado ampliamente la demanda? Si fue así, ¿cuáles son los metros que se están liberando? ¿Los edificios C, los edificios B? ¿Hay una migración de los edificios de menor categoría a los de mayor categoría? Hola Pablo, si querés, ahí Dani le contesto. Hola Pablo, Hola. Gracias por la presentación. Primero, hola a todos, muchas gracias por estar. Bueno, es buena pregunta la que haces. La verdad que nuestro mercado siempre decimos que está subofertado, ¿no? La verdad que el stock, que ya lo vamos a ver en los slides siguientes, cuando vemos la comparativa regional, cuando comparamos contra otras ciudades de la región, vemos que tenemos un stock bastante menor, y por suerte en los últimos años, la verdad que la demanda viene acompañando a esa oferta, a esos nuevos metros que van apareciendo en el mercado. Ahí recién Dani mencionaba el ejemplo del Centro Empresarial Libertador, que es un edificio que seguramente muchos habrán visto, que está sobre Libertador, en el barrio de Núñez, en la esquina de Libertador y Manuela Pedraza, justo al lado de lo que es, ahí justo enfrente al McDonald's de Núñez. Un edificio muy grande, corporativo, sobre todo digo, llama la atención, por eso digo, si uno pasa por la avenida lo habrá visto, con 27 pisos de oficina, con plantas de 2.500 metros, donde era una apuesta muy grande para ese submercado, para tomar un ejemplo concreto que pasó demanda y oferta, ¿no? Porque era un submercado, el Corredor Libertador, que si bien, si todos pasan por ahí van a ver que hay muchos edificios de oficina, históricamente eran más bien edificios, o algunos clase A, B, en general, o algunos edificios que eran nuevos, que estaban bien, pero de escala mediana, o de afuera, con por ahí un gran frente sobre el Libertador, pero pensado más bien como estudios en muchos casos, y oficinas profesionales, más chicas, ¿no? Muy particionado por planta.
a lo que sucedió acá es que ahora se construyó podría ser el típico edificio más propio de AAA de Catalinas, pero que lo desarrollaron en Libertador, en este submercado donde hasta ahora no había un edificio de esta categoría, y más aún con plantas de 2.500 metros cuadrados, que para nuestro mercado es muy grande, son plantas más propias del mercado de Panamericana, si se quiere. La conclusión de esto fue que fue un éxito total. Te diría que al momento de la inauguración, que fue en enero, febrero de este año, estaba más o menos ya casi un 80% alquilado. Así que eso fue justamente, digamos, cuando un producto, un submercado que ya estaba convalidado como ese, vos instalás un producto de primera categoría, ves que también las empresas acompañan y, digamos, migran aún más a estos submercados cuando vos le ofreces, y repito, edificios AAA y encima con servicios y con características que ni siquiera hay mismo en el centro, ¿no? Que son estas plantas de 2.500 metros. Entonces, respondiendo a la otra pregunta, que es por ahí las migraciones y hacia dónde se mudan las empresas, sí se está viendo hace mucho tiempo ya una migración de lo que es el centro o el CBD, como mencionaban, que es toda la zona de microcentro y alrededores, inclusive abarca Catalinas, que si bien es la zona premium de Buenos Aires todavía, está dentro de todo lo que es el centro, y la tendencia ha sido una descentralización en los últimos años, ya largos. Por varias razones, ¿no? Claramente, por un lado, es por todo lo que es, digamos, el ingreso al centro, que cada vez es más complicado, es siempre más caótico, lleva tiempo, es costoso, y después en el mismo centro, la vida diaria, ¿viste? Las manifestaciones, los cortes, hacen que muchas veces las empresas se cansen de esa, digamos, situación diaria y decida muchas veces migrar a esas zonas más alejadas, pero donde se ofrecen buenos productos y por ahí se descentralizan un poco, pero en un entorno mejor y por ahí con edificios un poco que puedan brindar algún otro servicio que por ahí en el centro no lo tienen. Entonces sí, esa migración ha sido ya largo, digamos, hace muchos años hacia el corredor norte, en principio. El corredor norte se compone de dos grandes ejes, Libertador y Panamericana. Libertador Cava por un lado, Libertador Provincia, y todo lo que es después Saavedra y la extensión de Panamericana. Y la verdad que esa zona ha crecido mucho y las empresas lo siguen convalidando esto, ¿no? Y hay digamos, un termómetro que tenemos muy clarito nosotros, es que en general te podríamos decir que cuando estudias la demanda, una vez que la empresa se va hacia el norte, la verdad después difícilmente casi no hay registros de empresas que hayan vuelto al centro. Después ya se genera una cultura en el norte y adoptan otros hábitos, cambian, a veces hasta tienen algún, digamos, rotación normal, lógica de reclutamiento, de recursos humanos, pero después inclusive los cambios que pueden hacer ya dentro de edificios generalmente suceden ya dentro de ese submercado. Hernán. O sea, a diferencia de como lo ven en el residencial, que por ahí en algún momento la gente se va hacia el norte cuando tiene, no sé, a un barrio privado, por seguridad, porque tiene chicos, y después en algún momento la vida avanza y a veces deciden volver más hacia las zonas céntricas. Eso en el mercado de oficinas hasta ahora no se ha registrado. Las empresas una vez que salen no vuelven. Me gustaría quizás adentrarnos un poquito en el contexto actual del coronavirus y las cuarentenas, etcétera, pero antes te voy a dejar una pregunta muy cortita de Sebastián Saca. Promedio valor de los edificios clase B, que según él no lo mencionaron, yo se lo mencionaron, tampoco lo registré. Promedio valor, quizás dame un par de zonas típicas. Y después él dice que ya es una apreciación de él, ¿por qué cuesta tanto alquilarlas? Siendo que tiene un precio más bajo. Bueno, ¿querés, Dani, la primera parte sí. del valor? El precio promedio de clase B es $20,4 versus $28 de clase A, y tenés, por ejemplo, para hacer una comparación rápida, Catalinas, clase A es un promedio de 31,5 y clase B es 20,6. Es una diferencia bastante importante. Sí, son $10 prácticamente, que hay que ver si son suficientes ese gap como para que la gente tome la decisión de irse a un B. No sé, yo tratando de responder la pregunta de Sebastián, ¿no? Sí, con respecto a el por qué, a veces es difícil responder el por qué. También a veces te sucede que puede haber oficinas clase A
y ubicadas en Catalinas mismo, que a veces también pueden estar bastante tiempo sin alquilarse, ¿no? No es solamente que el B tarda y las oficinas clase A no tardan. Eso la verdad que no es así. Hay varias variables a tener en cuenta. A veces hay edificios B que se defienden muy bien, se adaptan bien al precio y por ahí ofrecen servicios o porque el volumen, el tamaño de la planta, la ubicación ayuda a función de esa demanda. Habría que ver cada caso particular el por qué un edificio no se alquila. Sí, si entras dentro de lo que es clase B o inclusive algunos clase C, microcentro, y microcentro fue la zona más, microcentro, zona sur fue la zona más castigada en los últimos tiempos, digamos. Yo creo que ahora está, de alguna manera, el microcentro está mejorando un poco y bueno, los edificios que mejor se mantengan van a poder defenderse mejor, ¿no? Lo que pasa es que aparecen estas cosas. El clase A también es bastante amplio. Fíjate que acá nosotros no estamos hablando triple A, ¿no? O sea, es clase A, abarca desde el edificio que mencionábamos recién, el centro empresarial, o la torre BBVA en Alembi, Córdoba, en Catalinas, hasta otros edificios que por ahí tienen 20 años, pero también siguen estando en sus mercados premium y también siguen siendo clase A, ¿no? O sea, el clase A es muy amplio también. No, habría que ver en cada caso por qué es que por ahí un edificio, viste, que no se alquila, pero a veces sí, en ciertas zonas es un poco por la migración, porque se ofrecen otros productos por ahí de mejor calidad, en otros submercados, por ahí un poco más baratos. Eso pasaba a veces en un momento con la zona norte. La zona norte al principio también ofrecía eso. Después los precios subieron en zona norte. Pero al principio ofrecían productos nuevos, muy buenos, a menor valor, y te ofrecía la posibilidad de irte del centro. Entonces, bueno, eso arrastró mucha demanda, ¿no? Tengo ya con algunas preguntitas como para adentrarnos en la situación actual, el contexto actual. Me gustaría ver o entender el impacto que ustedes creen que va a tener la cuarentena en cuanto a demanda y oferta. Si se están liberando metros de oficina, si se están liberando únicamente por una cuestión económica, macroeconómica de las empresas, o porque hay una tendencia que está llevando a las empresas a empujar a sus empleados al home office, o lo están empezando a ver como una forma de ahorrar parte de sus costos fijos. ¿Cómo creen que va a evolucionar el mercado a raíz de esto? Y bueno, si realmente es una tendencia o es algo circunstancial. Bueno, mira, Pablo, la verdad es que lo que está pasando es algo inédito, es único y vamos aprendiendo, si se quiere, sobre la marcha, ¿no? La verdad que nadie sabe exactamente, fehacientemente qué va a pasar, porque lo sucedido y de una manera tan global como lo que estamos viviendo, digamos, por más que te retrotraigas y analices el qué pasó, el pasado, para tratar de entender que las tendencias a futuro, esto es tan nuevo, tan distinto, que va cambiando día a día y nos vamos adaptando. Lo que te podemos contar un poco qué estuvo pasando en este tiempo, en estos meses que hemos vivido de cuarentena. En principio todavía te diría que el mercado, por un lado, si vos ves los asking price, los precios pedidos, como se veían ahí, que es lo que Dani mostraba, que cuando se analiza todo el traqueo de la evolución del mercado, siempre se habla sobre precios ofrecidos. Hoy todavía el mercado de oficinas no ha tenido un impacto fuerte en los precios pedidos por la situación que estamos viviendo. En general, sí hubo, respecto de fin de año, principio de este año, un aumento en la vacancia, como mostrábamos, y un poco una merma en el precio promedio de las oficinas a nivel global. La verdad que en general todavía, cuando vos ves la oferta que hay hoy, las oficinas más o menos siguen manteniendo valores similares de pedido. Lo que está sucediendo es que sí, obviamente, después cuando vas a la práctica, tenés dos cosas. Por un lado, hoy hay una crisis muy fuerte, son por ahí contados con una mano los que pueden llegar a ganar algo de todo esto. En general, todos estamos perdiendo más o menos, y algunos la pasan muy mal, otros un poco menos. Pero encontrás un común denominador de compañías, ¿sí?, hablando con propietarios, digamos, tratando de explicar un poco su situación y en muchos casos tratando de renegociar contratos vigentes. Eso está sucediendo. ¿Qué pasa del lado de los propietarios? Los propietarios en general se están manteniendo bastante empáticos con todo esto, tratan de ser colaborativos con las empresas, y si vos ves, sobre todo los grandes jugadores de mercado, ¿no?, que tienen muchos metros, con diversidad de clientes, en general se están sentando con los inquilinos y ven caso por caso a ver
qué está pasando, porque no es lo mismo una empresa que se dedica al e-commerce o a la distribución, a un delivery de los que está ahí hoy tan en moda, o el lado opuesto, una empresa relacionada al turismo, una agencia de viajes, una empresa hotelera, por ejemplo. Entonces, viendo esos dos extremos, en el medio hay un montón también de alternativas de compañía, pero analizan caso por caso para ver cómo puede ayudar al lado del propietario a transitar este tema, esta situación a las empresas. En muchos casos reduciendo un poco el alquiler, o en algunos casos ayudando con alguna financiación. Lo que sí vemos es que en general esas negociaciones de contratos se dan dentro del marco del COVID, digamos. Esta situación todavía no ha generado que se renegocien contratos por el término total de su contrato, por la vigencia total, sino son negociaciones más puntuales por los meses que estamos viviendo, donde se hace algún tipo de ajuste, con la idea de después de continuar con los contratos como estaba previsto. Eso, digamos, con respecto a las negociaciones, ¿no? Y bueno, y se va viendo también, como te decía, minuto a minuto, qué está pasando. Después no sé si habías preguntado alguna otra cosa. Bueno, una pregunta de Juan de la Iglesia, que pregunta, ¿qué dólar toman para el cálculo? Tiene ganas de molestar, Juan, parece, ¿eh? Pero bueno, a ver cómo te defiendes con la pregunta. Está bien, porque siempre acá, viste, se arrancó la presentación, siempre se habló de dólares. El mercado de oficina es una buena pregunta. Mi amor. El mercado de oficina se denomina en dólares en general, no obstante puede haber algunos contratos en pesos en el mercado, pero en general, y sobre todo si hablamos de oficinas clase A y grandes superficies, son denominados en dólares. La forma de pago es en todos los casos en pesos al tipo de cambio oficial, o sea, BNA, billete vendedor, para los contratos que están denominados en dólares. Eso es así, esa es la práctica de mercado. Bien. ¿Creen que por el distanciamiento social se van a valorizar más las plantas grandes? Pregunta Sebastián Saca. En realidad se van a valorizar las plantas eficientes, porque grande o chica, digamos, la grande va a ser una planta que seguramente sea para una empresa grande con mucha gente también. Con lo cual, en general, las empresas tienen superficies en función de las cantidades de personas que tienen. Históricamente se habló más o menos de un promedio de una persona cada 10 metros cuadrados, un promedio de una oficina comercial administrativa. Hoy se está viendo todo esto cómo impacta, porque claramente las empresas, todavía falta que volvamos a las oficinas, y cuando volvamos, de alguna manera se va a volver con protocolos nuevos, que van a implicar un distanciamiento físico de 2 metros, y eso va a hacer que las empresas necesiten, en principio, por ahí, para la misma cantidad de gente que tenías, si tenés la suerte de seguir teniendo el negocio como tal y con la misma nómina, en principio uno creería que va a necesitar más metros. Yo creo que lo que va a pasar ahí se va a compensar en el corto plazo. Las empresas obviamente no van a salir a buscar más metros. Pero tampoco, lo que se está viendo por ahora, tampoco salen masivamente a liberar metros. En algunos casos puntuales, en general lo que está sucediendo es, conservan los metros que tienen, cuando vuelven a la oficina tienen previsto volver con protocolos nuevos, con un sistema de rotación. El home office podemos hablar más adelante, pero lógicamente va a impactar en esto y va a tener un papel mucho más preponderante que lo que tenía previo COVID. Entonces la empresa en principio entendemos que va a usar la misma superficie que tenía, con mayor rotación, para permitirle a esa cantidad de gente que pueda trabajar de una forma segura, ¿no? Teniendo ese distanciamiento. Eso es en el corto mediano plazo. Después creo que en algún momento, cuando baje la espuma de todo esto y sepamos qué va a pasar con más claridad, me parece que ahí las compañías van a tener un panorama más claro de su futuro, de cómo van a terminar también, qué porcentaje hará home office, que no, y de ahí determinará con más claridad por ahí cuánto va a ser la superficie que va a terminar teniendo, ¿no? Y ahí sí, si eventualmente hace sentido liberar metros para la cantidad de gente que tienen, porque lo otro lo tienen con teletrabajo. Se verá también el tema del distanciamiento, si usted dice, esto es para quedarse o va a ser por un periodo, ¿no? Porque si de ahora en adelante vamos a necesitar ese distanciamiento, definitivamente ese ratio que históricamente hablamos de una persona cada 10 metros no va a ser viable. Entonces, las plantas grandes, chicas, no, en realidad, el grande o chica, ¿viste?, está ligado al tamaño de la empresa. Sí creo que, hablando si querés de edificios, van a ayudar lo que veíamos la otra vez, por ejemplo, que edificios donde tengas
acá va a haber ciertos problemas a tener, o temas a resolver, ¿viste? La circulación vertical de los edificios, por ejemplo. Entonces, ¿no? Los ascensores va a ser un tema importante. Cuando estemos todos de vuelta a las oficinas, el ascensor es un lugar donde estábamos acostumbrados todos a amontonarnos uno al otro. Entonces, un edificio AAA que decimos que de lo mejorcito, con 30 pisos de oficina, y la circulación al piso 20 y pico, si bien tienen generalmente esos edificios muy buena cantidad de ascensores y muy amplios e inteligentes, cuando lo comparas eso, ponte un edificio en el corredor norte, tal vez de 4 pisos, con plantas grandes, y la empresa en el edificio de la Panamericana por ahí puede ir por escalera, porque el piso más alto es el cuarto, cuando en Catalinas, en esa torre de 30 pisos, no va a poder ir por escalera. Entonces, ahí sí por ahí son cosas que podés decir, bueno, ciertas características técnicas de un edificio se podrá por ahí ayornar más rápido o mejor en este momento, ¿no? Hasta que se resuelva esto. Pero no lo grande y lo chico, digamos. Correcto. Bueno, por ahora no hay más preguntas, no sé si querés seguir con alguna autopregunta vos y disparar. No, yo creo que por ahí podemos, Dani, recién lo que se mostró recién fue un poco la foto del mercado de oficinas de acá de Buenos Aires, con los diferentes submercados, los principales indicadores, y ahora Dani tiene preparado, que me parece que es interesante, bien macro, una comparativa de Buenos Aires respecto de las principales ciudades de la región. Bueno, como decía, ver un poco estos indicadores macro a nivel regional, como stock, vacancia, precio, donde podemos ver en estas principales ciudades, Santiago, Lima, Bogotá y Buenos Aires, tenemos un stock, un inventario en Santiago de casi 1.700.000 metros cuadrados, contra Buenos Aires, que es 1.400.000. En general está bastante parejo el número, todavía somos mercados chicos en comparación con, ¿no?, otras ciudades de Estados Unidos o de Europa, pero acá lo interesante es en el siguiente gráfico, donde podemos realmente dimensionar cómo es este mercado. Con este ratio, donde tomamos la superficie total de todos estos metros cuadrados de oficinas, dividido la cantidad de habitantes que se encuentran en este área de influencia, obtenemos un resultado que justamente lo que muestra es todo esto que veníamos hablando, de que Buenos Aires tiene un ratio muy bajo de un mercado subofertado, donde la cantidad de oficinas que hay no es acorde a la cantidad de gente que estaría trabajando en esa zona. En cambio, Bogotá o Santiago están mucho mejor paradas en este aspecto, con 220 o 209. Es como que todavía tenemos oportunidad para crecer y es necesario. Respecto a la vacancia, Lima es una de las ciudades con mayor vacancia, en 14,7%. Esto se debe a que en los últimos años en esta ciudad, más o menos los últimos 5 años, tuvieron un gran ingreso de edificios que no acompañó tanto a la demanda. Entonces había más producción de lo que realmente se necesitaba y todavía está buscando igualarse. Buenos Aires y Bogotá están en un número saludable, mismo número, 9%, y por el contrario en Santiago lo que vemos es que hubo una gran cantidad de edificios en los últimos años, pero que eran necesarios y se absorbieron muy rápidamente, y en este último tiempo no se están inaugurando nuevos metros. Entonces hay una demanda que no está pudiendo satisfacerse. Tengo una preguntita cortita antes de seguir. Sí. El hecho de que tengamos un ratio tan negativo de cantidad de metros cuadrados comparados con otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo con Chile, tenemos menos de la mitad de los metros cuadrados cada 1.000 habitantes. ¿Eso implica que si en algún momento se compensa ese número, deberían bajar el valor metro cuadrado? ¿O estamos similares con las otras ciudades de Latinoamérica en valor metro cuadrado? Bueno, ese era justamente mi siguiente gráfico, donde hablaba un poco de justamente de cómo es este precio promedio, que por un lado, bueno, Lima es un precio un poco más bajo, en 16,4, y Buenos Aires vemos un precio mucho más alto, en comparación por ahí con Santiago o Bogotá, pero digamos que también esto tiene un poco que ver con
las condiciones en las que se entregan estos nuevos edificios o estas nuevas superficies. En el resto de los países de la región se entregan, digamos, sin terminar, sin pisos, sin cielo raso, hasta incluso sin baños. Entonces esto es algo, digamos, que va a tener que poner el inquilino, y ahí también tenemos una diferencia en el valor. Perfecto. Igual acá también hay edificios que se entregan peladitos. Sí, no, pero por suerte con baños y todo eso acá todavía lo entregamos. Vidrios, ventanas y techo y pared tenemos. No, pero es una buena apreciación esa, porque a veces para comparar peras con peras es importante entender eso, ¿no? Que no, acá hay edificios, y sobre todo los edificios premium, clase A, como algunos de los que mencionábamos, que se entregan totalmente equipados, ¿no? Donde la empresa lo único que resta hacer realmente es venir, hacer el cableado, poner su alfombra y ya lo propio de su layout, ¿no? Su distribución, el mobiliario. Pero tienes el piso técnico, las luces, el equipo de aire acondicionado, exterior, interior, los conductos de distribución, digamos, todo terminado como para disminuir al máximo todo el impacto final, digamos, de CAPEX que va a tener la compañía al entrar a un edificio, que es, por otro lado, el cuello de botella, ¿no? Eso también, y por ahí lo relaciono con la pregunta que hicieron antes, a veces por ahí un edificio, ¿por qué se alquila, no se alquila? Se me vino a la cabeza este punto que es importante. A veces el éxito de un edificio versus otro, cuando tenés casos similares, en el último tiempo, del lado de la compañía sobre todo, cuando tenía, si querés, su top 3, digamos, de alternativas definidas para ver sobre cuál va a avanzar, las que terminan ganando en el último tiempo siempre han sido las que se entregan con mejores condiciones de terminación, ¿no? Más terminadas. Es decir, que a la empresa le reduce un poco lo que es el impacto que tiene financiero el día cero cuando se va a mudar. Porque después a veces hasta inclusive han podido en algunos casos pagar algún dólar más, 1 o 2 por metro cuadrado de alquiler, que eso es a lo largo del contrato, pero por otro lado, al momento cero, antes de apenas firman un contrato y empieza lo que es toda la obra y la puesta en marcha de la oficina, tener una oficina ya más terminada, mejor equipada, tiene un impacto muy positivo para la empresa, y es eso sin duda alguna de las cosas que valoran para poder alquilar un edificio versus otro. Ya una consulta, a ver si interpreto bien lo que está preguntando acá Pablo Luis. Pregunta, ¿cómo entienden los desarrollos de oficinas clase A en ciudades como Neuquén? O sea, ¿es lo mismo la categorización del edificio para capital que para una provincia? O sea, ¿un edificio clase A en capital tiene los mismos requisitos que un edificio en Neuquén o en Mendoza? ¿O se bajan las pretensiones y la calificación es diferente? Mirá, en principio te diría, por eso acá lo que se está analizando es justamente lo que se analiza, digamos, y se traquea habitualmente a lo largo del tiempo, es el mercado de Buenos Aires. Y dentro del mercado de Buenos Aires, por eso lo que definimos en el inicio de la presentación, con eso es un mercado, ¿no? Centro y alrededores, a eso le puedes sumar, si querés, ser un distrito tecnológico en la zona sur, pero básicamente ahí está comprendido lo que es el mercado de oficinas de Buenos Aires. No se lleva un traqueo, por un lado, de otros submercados, donde también hay edificios de oficina, pero en general, sí, el nivel de esos edificios en otros submercados no está en el mismo nivel que lo que sería el clase A en la capital, digamos, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, lo que podrían por ahí en algún otro submercado, otra ciudad, otra provincia, por decir, bueno, se desarrolla y promuevan como un edificio de oficinas clase A, seguramente no sea lo mismo que un edificio de clase A como lo que mencionamos en Catalinas. Claro. No va a tener las mismas dimensiones, no va a tener las mismas características técnicas, sobre todo eso. Bueno, Claudio pregunta, si aumentó la oferta de oficinas, ¿por qué se resisten a bajar los precios? Me animo a responder que es porque sigue siendo un mercado subofertado y lo que se lanza se absorbe rápidamente. Sí, y bueno, algo que por ahí me quedó pendiente de lo anterior, pero tiene que ver con esta pregunta, que es muy buena. Yo decía que en principio todavía no se ve, digamos, el coronavirus, el COVID, esta situación que estamos viviendo, no ha hecho que se salgan a reventar los precios pedidos de oficinas. O sea, si vos analizás los precios pedidos, y en general eso es información en general bastante pública, uno puede
ver por internet y ver cuáles son los precios pedidos de diferentes submercados y edificios. En general, repito, más o menos se han mantenido, hubo una baja que la mencionamos, pero esto no fue relevante. Lo que sí sucede, lo que está sucediendo en la práctica es que si hay alguna empresa que eventualmente está hoy buscando metros y teniendo negociaciones con algún propietario, con algún edificio, sí del otro lado la parte propietaria está siendo muy empático y valora esta situación, y en cuanto tiempo que nos ha pasado, tener la suerte de estar trabajando con alguna empresa inquilina que hoy, aún en este contexto, está analizando tomar metros en algún lado. De la parte propietaria ahí, sin lugar a duda, están siendo, como te digo, te repito, muy empáticos y valoran esa situación, por ende son bastante más flexibles a la hora de una negociación. O sea, si bien, en conclusión, los precios de pedido no se han visto significativamente afectados, en una negociación del lado del propietario sí están mostrándose bastante más flexibles para poder llegar a acuerdos que sean win-win y le sirva a una compañía por ahí alquilar metros hoy a valores que hace 4 metros hubiesen sido otros, a 4 meses, perdón, atrás hubiesen sido otros. Sí, ahí a mí me gustaría por ahí agregar que en realidad en donde se ve una baja de precios es en edificios o en ciertas disponibilidades muy puntuales que están hace más de un año en el mercado, que no tienen nada que ver con esto del COVID. Claro. Estamos redondeando ya los 50 minutos de charla. No sé si quedó algún tema pendiente o quieren ir redondeando con algo. No, todos los puntos que, a ver, lo que se hoy vemos que viste que está todo en auge y todo el mundo pregunta un poco por el teletrabajo y el home office y si van a desaparecer las oficinas, nos preguntan algunos, y si cree que esto es para quedarse y le va a afectar significativamente al mercado. Nosotros lo que creemos respecto de eso es que sin duda lo que estamos viviendo, ya dijimos, es algo inédito y va a tener que dejar alguna huella respecto del teletrabajo. La verdad que pre-COVID el teletrabajo en nuestro mercado era muy poco, o sea, solo algunas empresas, y dentro de esas empresas un porcentaje muy chiquito realizaba teletrabajo. Entonces, sin lugar a dudas, si lo comparamos pre-COVID, creemos que el teletrabajo va a ser significativamente mayor, por supuesto. Ahora, creemos que va a convivir con también con el mercado como lo conocíamos con las oficinas tradicionales. La verdad que eso no es por defender nuestra industria, pero estamos convencidos de que las oficinas, adaptándose, reinventándose en muchos casos, pero van a seguir funcionando como tales. Este teletrabajo, cuando todo se acomoda, seguramente puede afectar un poco en alguna reducción de superficie, pero la verdad que nosotros, cuando ves un poco, digamos, la cultura de las personas y de las empresas, siempre han valorado, y todas las grandes empresas han generado y se han formado y crecido en lugares de trabajo, ¿no? Físico, donde la gente se reúne, trabaja en equipo, hay sinergia. Eso creemos que sigue siendo un valor muy importante, y sobre todo lo ves con las grandes empresas cuando quieren trabajar en la identidad de la compañía y en la cultura de la empresa. Es muy importante tener un lugar de pertenencia y un lugar de encuentro donde esa gente sea donde no solamente se encuentra, trabaja, comparten ideas, discuten, pero sobre todo eso, generan cultura de empresa, identidad, y eso hace a las grandes empresas, ¿no? Y creemos que eso lo siguen valorando, no es casualidad que si vos ves, inclusive pre-COVID, ¿no? Pero las grandes compañías del mundo muy innovadoras en estos espacios de trabajo, y el reclutamiento de gente siempre, cuando hacen las encuestas, hablan muy bien de esos espacios, ¿no? O sea, la gente, aún cuando ves millennials y otro tipo de gente, digamos, valoran las empresas que tienen espacios de trabajo diferentes, colaborativos, donde le dan servicio, donde están pensando en la gente, en todo, ¿no? Desde a veces cómo va a comer, no solamente cómo va a trabajar, ¿no? Cómo va a comer, cómo va a descansar, a dónde llega, cómo se relaciona con esas personas. Así que creemos que esto va a ser nuevo, sí, va a convivir mucho más el teletrabajo, pero estamos convencidos que los espacios de trabajo son fundamentales a la hora de generar cultura, de empresa, y
y hacer crecer las compañías, ¿no? O sea, la tecnología, para terminar este punto, la tecnología creo que es espectacular, ayuda mucho, es una herramienta, pero es un complemento, ¿no? La tecnología no sustituye, digamos. Este tema Totalmente. seguir Cara a cara también es súper necesario y ningún extremo creo que es el correcto. O sea, en el MIS está, aparte, el que defiende el home office por lo general es separado o soltero. Yo con 3 chicos y 4 gatos en casa necesito irme a la oficina y enfocarme en el laburo porque en casa me es imposible. Che, Hernán, sí, Adelante. no, No, nada, adelante. les quería agradecer, la verdad que no quería estirarlo mucho más. Tratamos de que las charlas no duren más de 50 minutos, 45 minutos, sobre todo en el online. Cuando las hacíamos presenciales, por lo general hasta terminábamos con cerveza tirada y choripaneadas en la comunidad. Pero bueno, Próximo. ahora se complica. Pero nada, más que agradecerles, Lucas de Cushman también nos va a compartir esta presentación, ahí me escribió por privado, así que la vamos a tener acá compartida en el chat, en este momento ven que está copiándola, y si podemos también la vamos a subir con la gacetilla de prensa que subimos a nuestra sección de noticias, donde pueden entrar los miembros de la comunidad y la van a poder ver también. Así que nada, muchísimas gracias, estuvo espectacular la charla, Daniela y Hernán, muy buena. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron también, muchas gracias Pablo, muy bueno y lo felicitamos, muy bueno lo que están haciendo con la comunidad, muy interesante, así que bueno, apoyamos todas estas iniciativas. Fantástico, bueno, muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron ahí hasta ahorita y acompañando con sus preguntas. Gracias a todos. Adiós. Gracias, adiós. Chao, gracias.